베레아 사람은 Y estos eran 데살로니가에 más 있는 nobles que los 사람보다 que estaban en 더 Tesalónica, pero 신사적이어서 recibieron la palabra con toda 간절한 마음으로 solicitud, 말씀을 escudriñando 받고 cada día las 이것이 escrituras 그러한가요? para ver si estas 날마다 cosas eran 성경을 así. 상고함으로 Así que 그 creyeron 중에 muchos 믿는 de 사람이 ellos, 많고 y mujeres 또 quiere decir 헬라의 y 귀부인과 no pocos 남자가 hombres. 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 온 천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 조금 빛나는 밝은 해, 조금 빛나는 밝은 달, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 젖없는 장한 아침에, 젖지는 고운 저녁 노을, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 죽음의 많은 만민아, 다 불어 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼위일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias que a través de tu dedicación verdadera nos has salvado y nos has llamado como tus servidores en este día. Padre Dios, en medio de toda esa dificultad, ayuda, Señor, para poder entregar un corazón humilde y sincero este culto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
힘을 주고 어두운 세상에 빛을 비춰 성실과 인내로 내 형제 이끌리 사랑의 주 내 주님께 두려운 마음에 소망 주고 슬픔에 쌓인 자 위로하며 길 잃은 자들을 친절히 이끌리 사랑의 주 내 주님께 인생의 황혼이 깃들어서 이 땅의 수고가 끝날 때에 주님을 섬기다 평안히 가리라 사랑의 주 내 주님께 이 시간 진실한 마음으로 En esta hora oremos con un corazón verdadero en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado con un corazón verdadero. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que todos nosotros tengamos ese corazón contrito y humilde delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener esa vida que sea verdadera como santos tuyos. Padre Dios, incluso al conocer que tú nos has salvado a nosotros, hay momentos en el cual hemos volvido al mundo, a nuestros propios deseos. Padre Dios, incluso nosotros hemos sido indiferentes a tu llamado que estás dando a través del obispo. Padre Dios, nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, de no llevar el deber que nos has dado. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nosotros podamos restaurar nuestros corazones a través de este culto y así servirte con un corazón verdadero. Obra, Señor, en cada uno de nosotros y así poder ser verdaderos servidores tuyos. 예수님의 Y 이름으로 hemos orado en el nombre de 기원합나이다. Jesús. 아멘. Amén.
거룩하시고 자비로우신 하나님 우리 아버지, Padre Dios, que eres santo y misericordioso, te damos gracias porque nos has protegido esta semana a través de tu amor y tu gracia, y así nos has guiado en este día santo, y ayuda, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad, con un corazón verdadero. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos venir con un corazón contrito y humilde, y ayuda, Señor, ten misericordia y de nosotros. Padre Dios, te damos gracias porque nos has dado este tiempo de la dedicación en el cual nosotros podamos examinar y incluso podamos meditar en tu palabra nuevamente y así entregar esa dedicación que sea apta delante tuyo. Padre Dios, bendice a nuestra iglesia y también que tu voluntad pueda realizarse dentro de nuestra iglesia, y especialmente te queremos pedir por nuestro líder espiritual, que es el obispo, aquel que has puesto a través del Espíritu Santo. Dale el poder que viene de ti, y ayuda, Señor, que su palabra pueda ser palabra poderosa y transforma nuestras vidas a través de tu palabra, y ten misericordia a través de tu amor, y ayuda, Señor, para que nos podamos tener tu paz en todo lugar que nosotros estemos, y ayuda, Señor, a poder ser unidos, misericordiosos, fieles y fuertes a través del obispo, y así a formar tu iglesia. Ayuda, Señor, a poder amarnos unos a los otros, y así que todos nosotros también podamos tener tu consuelo e incluso a tener tu poder. Y ayuda, Señor, que en esta hora al escuchar tu palabra, ayuda, Señor, a poder abrir nuestros corazones ante tu palabra y tener tu vida. Y ayuda también a todos los servidores que te están sirviendo el día de hoy. Y ayuda, Señor, que tú seas el único que recibe la gloria. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 내가 천사의 말한다 해도 내 맘에 사랑 없으면 내가 참 지식과 믿음 있어도 아무 소용 없으니 산으로 믿음이 있어도 나 있는 모든 것 줄지라도 나 자신 다 주어도 아무 소용없네 소용없네 사랑은 자랑치 않으며 교만하지 아니하며 불이 기뻐하지 아니하니 내가 천사 말해도 내 맘에 사랑 없으면 내가 참 지식과 있어도 아무 소용 없으니 산을 옮길 믿음이 있어도 나 있는 모든 것 줄지라도 나 자신 다 주어도 아무 소용없네 소용없네
하나님 아버지, Padre Dios, 믿음으로 예물 드리는 모든 te queremos pedir por todos nuestros miembros que han entregado esta ofrenda de fe delante tuyo y recibe la confesión de ellos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio y ayuda, Señor, a todas las personas que han entregado esta ofrenda y ayuda, Señor, que todos ellos que han escuchado tu llamado y han expresado su amor delante tuyo, ayuda, Señor, de que ese poder y esa bendición pueda estar en la vida de cada uno de ellos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo y bendice a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa vida que sea apta delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que tú seas el dueño de la vida de ellos y obra junto con ellos y así tengan esa vida de bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Bendice a ellos y a sus familias y cada mes que entregan esta ofrenda, ayuda, Señor, que ellos puedan sostener esa bendición y tener tu promesa. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos ellos puedan tener tu bendición y ayuda, Señor, que cada vez que en gracias delante tuyo y puedan saber que tú has dado a cada uno de ellos y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy en diferentes maneras y ayuda, Señor, y bendice a cada uno de ellos y en cualquier lugar que ellos estén puedan experimentar tu mano. Te damos gracias de que tú vas a obrar y estás con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado a través de la fe, que esa bendición en ustedes y en todas sus familias. 축원합니다. 아멘. 여기에 모이노니 주의 은총 받은 자여라 주께서 이
우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios y es Romanos 1, 11 hasta el 15 con el título Un deudor. Vamos a leer todos juntos. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. En esta hora también oremos por el obispo y para que esa palabra pueda ser esa palabra en la cual nosotros podamos responder amén, tener ese corazón humilde. Y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 우리에게 하나님의 말씀을 허락하심을 감사합니다. 이 말씀을 듣고 우리의 기초를 다시금 회복하며 우리의 심령을 회복하는 귀한 시간 될 수 있도록 역사 인도하여 주십소서. 복음의 빚진 자로서 이 말씀을 들을 때 우리의 마음에 아멘으로 화답하는 자들 될 수 있도록 도와주시고 하나님의 말씀이 여기 있사오니 우리가 그 말씀을 감사함으로 받고 그 말씀을 내게 새길 수 있도록 도와주십소서. 한 귀로 듣고 흘려보낸 자가 아무도 없도록 도와주시고 깊이 신비에 새기는 역사 있도록 도와주시고 말씀을 증거하시는 감독님께는 하나님의 건강을 하나님의 영감을 허락하여 주셔서 하나님의 말씀이 오직 권능 있게 임할 수 있도록 도와주셔서 하나님의 뜻이 이루어지는 거룩한 역사가 있기 원하오니 우리 모두에게 말씀하여 주시고 인도하여 주십소서. 하나님의 놀라운 역사가 있도록 도와주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 시간에 하나님 말씀 en esta hora de proclamar tu palabra, ayuda a tu siervo 크신 능력을 y en esta hora derrama tu gran poder y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que escuchen tu palabra puedan ser conmovidos a través de ti y ayúdanos a poder revestirnos del poder para vivir la vida eterna que nos has dado. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 우리를 El hecho de que Dios nos ha dado la salvación 자신에게 주어진 es porque Él no menospreció o no rechazó la responsabilidad que Él había tenido. 그 책임은 Y esa responsabilidad 그에게는 그야말로 era una en la cual exigía un precio infinito. 그런 종류의 것이었습니다. 오늘 여러분과 Y el día de hoy, ustedes y yo estamos viviendo una nueva vida 속에서 우리 y en medio de esta vida nosotros hemos recibido esa promesa del reino eterno 그리고 y al mismo tiempo 그 나라를 nosotros ahora tenemos la esperanza de ese reino 소망으로 두고 y vivimos 정말 영원한 con la expectativa 기대하면서 살고 있습니다. de la felicidad eterna. 우리의 이 새 삶은 Pero esta nueva vida 빚진 삶입니다. es una vida que está endeudada. 빚진 삶이기 때문에 Y como es una vida endeudada, 아무렇게나 es una vida en la cual nosotros no podemos vivir como nosotros queramos, 우리 자신들의 무게보다도 sino que es una vida mucho más pesada que nosotros mismos. 내일의 약속된 꿈을 Nuestra vida en sí 기다리며 espera el sueño de la promesa del mañana 그날을 y así damos gracias el día de hoy y nos esforzamos para ese día. 주님이 주신 것입니다. Y es esa vida que Dios mismo nos ha dado y este es el bien más precioso que podamos tener. 지난주까지는 Y hasta la semana pasada 이 말씀으로
Hemos visto esta palabra y terminamos la prédica con el versículo 10, que diciendo, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y así a través de esta palabra podemos ver ese corazón ferviente que Pablo tenía hacia los santos de la iglesia de Roma de verdaderamente poder visitarlos y poder tener ese encuentro con ellos. Y en conexión a esta palabra es el próximo, comenzamos con el próximo versículo, que es versículo 11, que dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y acá podemos encontrar que comienza con la palabra deseo veros, y si vemos el contexto general, está mostrando, está expresando ese corazón, ese deseo ferviente, esa pasión ferviente que tiene para poder tener encuentro y de visitarlos a ellos. Y luego dice algún don espiritual. Y podemos ver de acá, está diciendo comunicarnos algún don espiritual. Y este algún es, como dice la palabra en sí, es algún tipo de don espiritual, desea darlos. Pero entonces ahora si vemos la palabra don, ¿qué quiere decir la palabra don? Y ese don, ese regalo que es dado por gracia. Y este don no es un don cualquiera, sino que es un don espiritual. Pero entonces cuando acá dice que es un don espiritual, significa que pertenece en un ámbito espiritual. Y en simples palabras significa que es algo espiritual y que al mismo tiempo que el Espíritu Santo es el origen de este don. Ese regalo que es dado por el Espíritu Santo. Podemos resumir esto de esta manera. Pero entonces, ¿cuál es ese don? O sea, ¿cuál es el contenido de este don? ¿Cuál es ese regalo? Pero entonces, no importa pues cuál don sea, cuando hablamos sobre ese don, es el poder divino de poder hacer algo. Por eso el Espíritu Santo nos da a nosotros ese poder, nos derrama a nosotros ese poder o esa capacidad para hacer algo. A esto se refiere cuando dice don. Por eso, si vemos cómo es dado ese beneficio espiritual hacia nosotros, y es dado de esta manera, es cuando el apóstol les predica, les enseña, los aconseja, los consuela, y también al reprenderlos, al entrenarlos y al orar por ellos. A través de todo este proceso, este don es dado a ellos. Y el Espíritu Santo, cuando viene ese momento en el cual sea necesario, entonces les dará este poder, ese don, para que así la iglesia sea fortalecida. Y cuando ese santo sea fortalecido, entonces gradualmente también los otros santos recibirán otros dones y así toda la iglesia en general será fortalecida, será firme. Por eso el apóstol Pablo decía ir a ellos para enseñarlos, a entrenarlos, para que así ellos puedan recibir la bendición espiritual. Y así, al estar junto con ellos, ellos así serán fortalecidos. Esto es lo que Él desea. Acá cuando la palabra confirmados, o sea, que dice que ser fortalecidos o firmes, a esto desea que el aspecto de la fe o el estado que ellos puedan tener no es que comiencen a cambiar, sino que sean firmes, que sea algo que no cambie y así de esta manera puedan estar firmes. Por eso lo que Pablo desea es que fortalecerlos a ellos.
Y el apóstol Pablo desde antes deseaba visitar a los santos, a los creyentes en la iglesia de Roma, pero él simplemente quería ir a qué? A servirles. 그들로부터 그러니까 로마에 방문해서 Y él deseaba ir a visitarlos, no para poder cumplir su propia satisfacción o tener una diversión personal, o incluso no era para poder llenar su propio propósito. Ese no era el propósito verdadero, sino que el hecho de visitarlos a ellos era para poder servirles a ellos, a entregarse a ellos. Por eso la esencia de su visita era completamente diferente. ¿Cuál es la actitud que él tiene hacia su viaje, hacia su visita, su proyecto? Es para servirlos a ellos, es por ellos. Y podemos ver que es completamente diferente al hecho de lograr algo. Por eso, y a través de esto, pude volver a ver, pues ser consciente del carácter especial de los cristianos. Cuando decimos que llevamos una vida cristiana, esa expresión toca exactamente el punto central de todo lo que hemos escuchado en nuestras vidas. Y incluso esto coinciden con las enseñanzas que Jesús mismo ha hecho. Incluso coincide perfectamente con lo que pide que nosotros que le seguimos a Él pues deben hacer. Por eso, nosotros en nuestra vida de fe, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es la fe que da. 이 세상에선 추구하지 않는 Y esto es a una naturaleza que el mundo no busca en hacer. Por eso nosotros al tener el ministerio no es, yo a través del ministerio debo obtener algo. La verdad, no debemos tener ese corazón, o tengo que ser elogiado de esa manera, o para mí el ser aceptado es algo muy importante, o yo deseo satisfacer este fervor de la fe, o pensar, yo deseo pues poder tener pues a través del ministerio a realizar esto. La verdad es que las personas que ministran para poder satisfacer sus propios deseos, ellos caerán en grandes problemas. ¿Por qué? Porque más adelante se decepcionarán. ¿Por qué? Porque ellos al ministrar pensarán en una cierta cosa y obviamente no irá acordes como ellos han pensado que irá. Por eso se sentirán decepcionados, sentirán, la verdad, muchos dolores e incluso sentirán lástima de sí mismo Por eso no podrá hacer las cosas como deberían ser. ¿Y por qué es esto? Es porque ha comenzado el ministerio con un corazón que no es. 시작을 했습니다. 기독교 사역은 Y la obra cristiana no es recibir algo, sino que es dar. Este debe ser el énfasis, el centro, el propósito de la fe cristiana. Y las personas que desean obtener algo serán decepcionadas, obviamente, y obviamente se decepcionarán porque todas las cosas no irán como deseará y así caerá incluso en esperanza. Pero entonces si vemos al apóstol Pablo, podemos ver que su propósito era muy claro para él. Incluso la mentalidad que él tenía era tan claro y era tan firme, y así es como podemos ver si leemos todos juntos esta palabra: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Podemos ver de que es muy simple y claro el propósito de Pablo. No, él no está tratando de buscar en elogiarse o el propósito de sí mismo. E incluso la obra que el ministerio que él estaba haciendo, era como si la nodriza pues estaba tratando al bebé, y también es como ese amor unilateral en el cual derrama todo su amor hacia el ministerio. Y si también leemos todos juntos esta palabra:
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. 자기를 위해 Él no tuvo el ministerio para poder 이루겠다는 cumplir algo, para lograr algo, para obtener algo en el ministerio. Él no tenía esa actitud, sino que era algo unilateral, era el amor. Y el amor verdadero es dado de forma desinteresada. 이타적이라는 건 이기적 Y cuando habla desinteresadamente es lo opuesto al egoísmo, o sea, es entregarse a sí mismo. 어떤 그리스도인들은 온 Y algunos cristianos van en contra de la iglesia y lo hacen y obran por su propio espíritu, por su propio ser. Pero entonces si vemos la fe de estas personas, ellos lo único que tendrán era sufrimiento, dolor y desesperanza y decepción. 올곧은 Y esta persona va a perder su posición recta que debería de tener. Y aquí vemos una actitud de quien realmente está dispuesto a entregarse sin reservarse, consumiéndose por completo. Como dice esa palabra, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. 그들을 위해 Él 자들을 위해 desea entregarse a sí mismo a ante esas personas que ha de servir, en el cual ha entrado en él. Desea gastarse a sí mismo y gastar toda su energía por estas personas. Podemos ver que su pensamiento era algo claro. Y entonces el apóstol Pablo podría pensar pues de esta manera también. Yo desearía pues cuidar o darles pues a estas personas que yo estoy cuidando pues las cosas materiales o las cosas que necesitan, y también podrá sentir pena por no poder ayudarles de esa manera. Pero Pablo no habló, hubiera podido pensar de esta manera, pero no habló y no mencionó de estas cosas. Y incluso es algo que solo pensaría alguien que estaría desesperado, aferrado al dinero o a las cosas de la vida del mundo. Pero la verdad es que él no pensó de esa manera, él no pensó que eso era importante, sino que en esta vida que pasa del abrir el cerrar de ojos, él no usó su vida de esta manera, sino que él conocía con certeza qué era lo importante. 가는 자들에게 필요 Y lo más urgente y importante que él sentía era alimentar el bienestar espiritual, la felicidad espiritual de las personas que él estaba cuidando. 였습니다. Era esa felicidad espiritual. 그렇기 때문에 그들을 Y de esta manera, el propósito por el cual él decía visitarlos a ellos y lo primordial que él pensaba era que ellos pudieran tener esos dones espirituales para que así ellos puedan ser firmes. 자, 여기 다음 Y si ahora miramos el siguiente versículo, el versículo 12, Romanos 1:12, dice, esto es para que mutuamente confortados por la fe, dice la fe de ellos y la mía, que no es común a vosotros y a mí. Está diciendo que la fe pues de Pablo era darles a ellos, fortalecer la fe de ellos. ¿Y por qué? Porque los estaba cuidando, por eso, para que así puedan recibir los dones y así serán fortalecidos, ¿no es así? 로마 교인들의 견고한 신앙은 Pero entonces, no solamente eso, sino que la fe fortalecida de los creyentes en Roma es lo que le dará a él el consuelo y la fuerza. Por eso dice que es compartir mutuamente. Por eso, el apóstol Pablo no había visto ni no había tenido un encuentro con los hermanos en Roma, pero incluso él, al pues estar lejos de ellos, él era consciente que tenía el
mismos destinos que él tenía. Por eso el apóstol Pablo sabía de que ellos tenían, eran esos hermanos que tenían la misma fe, que tenían el mismo destino. 멀리 있는 자들이에요. Eran personas que estaban lejos y nosotros comúnmente no actuarían de esta manera. Si las personas están lejos de uno, son ajenos de uno, pero los cristianos no son así. Si vemos a los cristianos, ellos son las personas en el cual Jesús los ha bendecido y han tenido ese mismo destino. No importa en cualquier lugar en el cual estén en este mundo, son personas en el cual que son como hermanos. 그를 아신 이에게서 함께 나온 자. Y son personas que han nacido del mismo ser, o sea, de Jesús. Por eso para Cristo 같은 sabía de que dentro de Cristo los que estaban en Roma era una comunidad con el mismo destino y sabía de que esto era algo obvio para él. Y algo también que podemos ver a través de esto es que también los miembros de Roma 한쪽 방향으로만 쭉 no solamente no deseaba que ellos lo miraran a él, aquel como que los bendecían a él unilateralmente y que los beneficiaran a ellos. No solamente eso, sino que supieran de que a través de ellos también Pablo va a ser beneficiado. Y Pablo no era un ser perfecto, sino que también necesitaba ese consuelo. Pero algo que tenemos que tener en claro es esto, es que Pablo había recibido esos dones tan grandes en el cual podría pues elogiarse o presumir acerca de esto. ¿Por qué? Porque era aquel que había recibido esa revelación de Dios personalmente. Y así era una persona que estaba siendo usada de una manera tan grande que no se podía comparar con las otras creyentes, otras personas. 그렇지만 그는 Pero a pesar de esa manera, al ser usado de esta manera, él no pensó, él no se enalteció a las otras personas, no pensó que era excelente que las otras personas. Y esto es algo que nosotros podemos aceptar. Por ejemplo, si vemos un líder, si fuera como igual que Pablo, entonces obviamente es elogiar a esa persona o darles cumplido a esa persona, es algo obvio, es algo natural, ¿no es así? Pero a pesar de esto, el apóstol Pablo, él no se trató a sí mismo como una persona enaltecida e incluso no pensó en sí mismo como alguien superior. Y así podemos ver que en su vida él no dominó a las otras personas y tampoco él pensó que estaba arriba de esas personas y no aceptó esto. Pero Pablo era un apóstol y obviamente estaba en la posición de enseñarnos a ellos, a esas personas que tenían esas pocas experiencias. Pero podemos ver de que él deseaba recibir ese consuelo de esas personas, algo que no es común. Y él pensaba que recibir la ayuda de estas personas no era algo que avergonzarse o evitar. 관계도 없을 것입니다. 로마 Y en el mundo no habrá una iglesia más deficiente que la iglesia de Roma. Y podemos ver de que el nivel de Roma era tan baja. ¿Por qué? Porque los apóstoles no habían enseñado directamente a la iglesia de Roma. Y generalmente muchas de las iglesias en ese tiempo crecían y eran edificadas a través de la enseñanza de los apóstoles. Pero la iglesia de Roma había sido edificada escuchando solamente algunas palabras de Jesús y en el día de Pentecostés. Y vemos que el nivel espiritual era muy bajo. 구약 성경의 말씀을 근거 Y ellos habían escuchado la palabra de Jesús y habían llevado así y estaban esperando que lo visitaran. Y ellos, la verdad, no habían tenido muchos dones y eso es lo que necesitaba. Pero Pablo deseaba recibir el consuelo de estas personas que eran inmaduras y inexpertas. Pero generalmente el día de hoy los líderes no actúan de esa manera. No importa en qué departamento o qué posición estén, cuando si es líder, entonces la verdad tienen ese orgullo y la verdad no desean recibir la enseñanza o de las personas que están debajo suyo. ¿Por qué? Porque puede herir su orgullo y en cambio y piensan que de una situación tan grave, si alguien comentaría en un comentario que les vaya a rebajar o algo así. Pero entonces podemos ver que Pablo era una persona que sobresalía de las otras personas e incluso en esa era. Y incluso era un teólogo que sobresalía de las otras personas, incluso era un excelente pastor. Pero algo que nosotros podemos saber acerca de él y podemos definir de él que era una persona humilde. 정말 흔치 않은 경우죠.
Era algo que no es común, algo que no es algo que es muy raro en esta situación, pues en lo que no podemos encontrar hoy en día. 아주 희귀한 경우죠. 그는 축복 많이 받았어요. Pero Pablo también recibió una gran bendición y recibió una gran bendición espirituales y muchos dones. Y pues podemos pensar, ¿será que habrá alguien que tenga esos dones como lo tuvo él? Pero él no fue arrogante espiritualmente y la verdad es que él no presumió de esos dones espirituales que tenía y tampoco era orgulloso ante las otras personas, sino que era todo lo contrario. Él dijo a todos los creyentes de la iglesia de Roma y entonces pensando incluso a las personas que eran a jóvenes también, a los que no tenían esa gloria espiritual o también que no tenían educación, él deseaba incluso aprender de ellos y ser consolados de ellos y así recibir esa ayuda espiritual. Pensaba que esto era algo obvio para ellos. Incluso los líderes que tienen esa gran enseñanza o que tienen muchos dones, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos no piensan en recibir algún tipo de ayuda de esos miembros que son menores de edad o que no tengan experiencias. Piensan que es todo lo contrario, no reciben la ayuda de ellos, sino que desean de ayudarlos a ellos y piensan de que está arriba de esas personas. Pero entonces, y esto es algo común que podemos ver, pero tenemos que saber que hay muchos momentos en el cual que los miembros tienen una fe o algo que son mayores que los líderes, pero esos líderes tratan de ponerse, o sea, dominar a esas personas o ponerse una posición mucho más alta. 그러면서 그런 사실이 드러나기를 아주 사전에 Y entonces para que ellos no sean rebajados, entonces de antemano ellos están protegiéndose a sí mismos y viviendo de una manera muy cansón, muy fatigada. Y es algo triste. Y obviamente podemos ver lo opuesto, que son los miembros que son inexpertos, que tratan de menospreciar a los líderes pensando de que los líderes que me pueden dar a mí. Pero esto no es así, esa también la situación opuesta que podemos encontrar. Pero tenemos que saber que es exactamente este punto donde los líderes espirituales comienzan a caer espiritualmente. Y es ese entorno en el cual ya les está dando esa caída. Pero entonces, y una vez donde brota la arrogancia espiritual, entonces esto no desaparece. Esto no desaparece y no puede ser evitado, sino que es todo lo contrario, que comienza a progresar y ya comienza a crecer. Y a partir de ese momento, entonces comienza a progresar y no se puede tomar. Y ese pensamiento sigue en eso. O sea, no debería comenzar esa manera, pero una vez que esa arrogancia nace, entonces esa arrogancia se pone en uno, entonces y comienza a crecer. Y es como abandonar el primer botón mal y así toda la vida de esa persona a través de la posición de ser líder es destruida. Pero entonces les estoy hablando a ustedes ese punto central, y no es que siempre sea así. Pero entonces los líderes por eso tienen que tener cuidado y tienen que cambiar esto. Y ellos no pueden pensar de que ellos son personas perfectas en el cual no necesitan aprender de nadie. No deben tener esa actitud. Y de la misma manera, los miembros también que le pertenecen a ese líder no deben pensar y menospreciando a los líderes en el cual ellos no tienen que recibir ninguna ayuda de ellos. Tenemos que saber que el reino de Dios, la iglesia de Dios, está formada por ese orden que no es igual a este mundo. El orden de la iglesia es donde fluye el corazón de Dios. Y es donde se reaparece el aspecto de Cristo. Y en esos corazones donde habita ese reino, donde está la iglesia, en ese lugar es donde debe abundar ese olor de Dios, es donde debe haber esa semejanza a Dios. Es donde tiene que esparcirse la ley de Dios. Y es donde todos nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo, a quien es Jesús. Y no solamente en Romanos 1, pero también en Romanos 15 y en varios lugares en Romanos,
podemos encontrar ese corazón ferviente de Pablo de visitarlos a ellos. 있고 강조되고 있습니다. Y es lo que se está pues enfatizando. 여기 13절에 보면 Y entonces si vemos en el versículo 13 dice que él deseaba ir a la iglesia y a visitar a la iglesia de Roma y dice que había sido estorbado muchas veces que no pudo hacer, pero dice no quiero que ignoréis, o sea, dice, o sea, se expresa, o sea, y es una palabra que Pablo usa con frecuencia para poder enfatizar diciendo que verdaderamente deseaba hacerlo y deseaba, o sea, ir para que ellos pudieran tener fruto, pero él fue obstruido. Y podemos ver de que en la época de Pablo había recibido muchos pues obstáculos, había sido obstaculizado de muchas maneras y había recibido varios problemas acumulados que no pudieron hacerlo, pues visitar a Roma. Incluso si vemos como la iglesia en Corintios, en el cual las costumbres del mundo infiltraron a la iglesia, que hubo división. Y así, pues, Pablo, a través de esos problemas que surgían, hizo que no pudiera hacer nuevos proyectos. Y no solamente eso, sino que muchos problemas que surgieron a través de esto. Por eso tuvo dificultad en visitar. Por eso, Pablo dice en simples palabras, diciendo, Satanás nos obstruó, nos estorbó, diciendo. O sea, y también, como también dice en el versículo 13, lo que él deseaba era ir a la iglesia de Roma para que así pudieran tener fruto, de que ellos pudieran tener fruto acorde al propósito de Dios. Por eso, él estaba diciendo claramente el propósito por el cual desea visitarlos. Y ahora podemos encontrar en la palabra fruto. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esta palabra? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra frutos? Y nosotros, al ver la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento y también cuando abarca generalmente incluso en el Antiguo Testamento, pero si vemos en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre el fruto, ¿qué es lo que quiere decir? Y lo primero que debe venir en nuestra mente es esto. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nosotros, hubo un tiempo en el cual nosotros éramos muy pasivos con los frutos del Espíritu Santo y tratábamos de evitarlos, pero estos no son los cristianos. Los cristianos, cuando piensan acerca de los frutos, lo primero que debe venir en su mente es esto. Esta palabra que acabamos de ver en Gálatas. Y también cuando habla frutos, también debemos comenzar con esto. ¿Será que está hablando de esto? Pero entonces, obviamente, acorde del contexto, la palabra fruto puede diferir, el significado puede diferir. Pero el segundo significado que podemos pensar comúnmente acerca de los frutos es ser libre del pecado y una vida que es santa, una vida que lleva a las acciones santas. Y por eso acá también lo dice, por vuestro fruto la santidad y con fin la vida eterna. O sea que debemos ser liberados del pecado y ser hechos servidos de Dios. Algo que es muy importante, una palabra muy importante que muestra el viaje de la fe cristiana. E incluso también cuando vemos esos frutos que vemos con nuestros ojos, que es a través de la alabanza, también con nuestras palabras debemos alabar, a través de nuestro lenguaje también debemos alabar a Dios. Y también está en dar, en las ofrendas. Podemos encontrar las ofrendas y los sacrificios y las ofrendas. Estas cosas no son secundarias en la fe cristiana. A la fe cristiana lo importante es esto. Y los secundarios son estas cosas, la ofrenda y esto. Pero tenemos que saber que la ofrenda ante Dios es algo que nosotros tenemos que dar antes de venir delante de Dios. Y esto es nuestra fe. Sin los sacrificios, sin la ofrenda, no podemos venir delante de Dios. Incluso como nos dice en la alabanza, luego de dar sacrificio vivo, Dios dominará nuestro corazón.
Por eso primero tenemos que dar fruto, o sea, ofrenda delante de Dios para poder venir delante de Él. Y esto es lo más fundamental en nuestra fe. Y esto es lo que Pablo enseñaba con gran esfuerzo. ¿Y qué es lo que dice? Y busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Incluso si nosotros vemos en el versículo que hoy leímos, aunque Roma, pues la iglesia de Roma, pues tendrá muchas deficiencias, pero ante todo decía que lo primero que debían de tener eran esa cantidad, o sea, el fruto era la cantidad de los, o sea, pues de los miembros, o sea, que deberían tener muchos más nuevos espíritus, nuevos miembros, y así deberían enseñarles y alimentarlos. Por eso es salvar a las almas y alimentarlos a ellos también es como la Biblia llama a frutos. Y así podemos ver como un tercero que el fruto puede llamarse como los nuevas almas. Y por eso en Roma se está enfatizando eso, que rápidamente debería salvar a las personas para que esas personas entren al cristianismo y así enseñarlos a ellos para que vivan esa vida santa, para que sean santificados. O sea, dos cosas, la salvación y la santificación, y esto es lo que está tratando de decir acá. E incluso cuando las obras que nosotros hacemos por el Señor, como les había dicho, hay unas personas que trabajan para sí mismos, para su propia santidad, y también cuando obran o cuando están llevando su ministerio, lo importante para ellos es su propia posición y está enfocada en su propio progreso o para sí mismo o para buscar su propio beneficio. Todo se enfoca en eso, para que su poder pueda ser pues glorificado, para que su posición pueda enaltecer. A estas personas cuando ven esto como su fruto, estos no son cristianos. ¿Por qué? Porque están buscando algo que no es del cristianismo. Son personas que están buscando en la carne, son esa naturaleza que no va con la de Dios, no va con la de Jesús, que no va con la naturaleza del apóstol Pablo, con la iglesia primitiva. Tenemos que saber que el verdadero servicio de los cristianos es dar fruto por el Señor y es dar fruto al ser usado por el Señor. Vamos a decir todos juntos, el servicio de los cristianos. Nuevamente, el servicio de los cristianos es dar fruto para el Señor, al ser usados por el Señor. Así es, esa es una oración completa. El hecho de servir al Señor es el servir al Señor es dar fruto al Señor. Y nosotros, al ser usados, al tener fruto de ser usados por el Señor, y todos nosotros como la iglesia cristiana es la que corre enfatizándose en eso. Cuando dice la iglesia de Cristo, cuando dice iglesia de Cristo, entonces los miembros de esa iglesia tienen que enfocarse en esto y hacer esto. Esa es la naturaleza que tienen. ¿Y cuál es la naturaleza? Es tener fruto para el Señor. Es ser usados para la obra del Señor. Que por eso, entonces, esas personas son personas que son usadas para Cristo. Entonces, cualquier iglesia que sea, cualquier miembro que sea, entonces, lo primero, esa es la mentalidad que debe venir. Es la comunidad con el mismo destino en el cual todos nosotros morimos. No es que todos moramos, es que uno muera y otros vivan. No es eso, sino que todos moramos y todos vivamos. Esto es la iglesia de Cristo. Todos dentro en este mundo tenemos que morir y en ese reino todos tenemos que vivir. Nosotros somos personas que hemos obtenido el cielo. Aunque hemos perdido todo este mundo, nosotros hemos recibido el cielo. Nosotros estamos construyendo el cielo. Estamos construyendo. Todos nosotros que tienen esa comunidad, tienen esa responsabilidad como comunidad. Entonces todos tenemos esa responsabilidad. Entonces nosotros que somos aquellos que hemos llamados por Jesús, somos llamados de Dios y así ser usados por el Señor, dar fruto por Él. Esto es lo que debemos hacer. Las personas que no tienen esa mentalidad son simples miembros de la iglesia, no son santos, no son discípulos de Cristo, solamente son simples miembros. Y las personas que no llegan a esa cualidad de Cristo son personas que pueden servir exteriormente a Cristo,
Y podemos ver que son esos creyentes que debemos de dudar, que son personas que todavía viven en su carne, que anteriormente dicen que creen, pero entonces todavía están siendo esclavos de su carne y solamente viven por esos deseos de la carne. Son personas que viven por esa vida del mundo. Y son personas que no tienen una diferencia en la vida que tienen como ellos que son creyentes y en la vida en el mundo. Y no es que dentro de ellos no tiene ese orden de que uno sea mayor que el otro, sino que son personas que están siendo llevadas por la carne. Y si la iglesia, si tiene una iglesia que tiene muchos de estos creyentes, entonces no tendrá esa esperanza y exteriormente podrán ser ruidosas y pueden tener pues palabras así fuertes, pero no tienen ninguna esperanza. Y aunque esto puedan parecer una iglesia ruidosa y con gran fuerza, pero esto solamente será un corto tiempo. Esas iglesias entonces no está funcionando la mentalidad verdadera del servicio. Dentro de ese lugar no está el servicio, sino que todos ellos están llenos del egoísmo. 이기심이 있죠. Están llenos del egoísmo. 이기심이 있는 것을 누구나 인간의 Y entonces si piensan, ay, pero el egoísmo es algo, es un derecho que todos nosotros como hombres debemos de tener. Y pensando así, está tratando esa iglesia que está pues tratando de tomar pues ese egoísmo como un derecho. Esas iglesias no tienen esperanza. Es solamente una iglesia que solo está pretendiendo ser iglesia cristiana. Solo es una iglesia que está pretendiendo. 그런 교회는 Esas iglesias, la verdad, en la realidad, son personas, o sea, que no tienen a Jesús como su cabeza. Entonces, si Jesús es la cabeza, entonces deberían asemejarse. Pero entonces, ese lugar donde que solamente está buscando a sí mismo sus propios deseos, son iglesias que están pretendiendo ser iglesia cristiana, pero no será esa iglesia verdadera. Es el lugar donde no existe el servicio. 일이 하늘에 속한 일이 이루어지지 않는 거예요. Ese lugar donde está ese servicio no se está realizando la obra del cielo y no dará los dones espirituales del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es esa iglesia, aunque tiene esos dones espirituales, no la usa. Pero entonces esos dones son dados para servir, no para presumir. 내가 그걸 가지고서 사람들이 Y esas personas que piensan de ser esos dones para poder presumir, entonces personas desde el principio están haciendo algo mal. No, o sea, su botón, es el primer botón, está mal. ¿Por qué? Porque tienen que servir a Jesús, al Señor y a la iglesia. 성공보다 El desarrollarse a sí mismo, al crecer a sí mismo, tiene que enfocarse y buscar el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Es un verdadero santo. Dentro de la iglesia podemos encontrar los líderes, los pastores, también los ministros y también los maestros y también los líderes dentro de los jóvenes y jóvenes adultos. Incluso dentro de cada uno de los departamentos podemos encontrar los líderes. 그 멤버들을 Y son personas que deberían, esos líderes, de servir a sus miembros. Y ellos al servir tienen que, y al observar el crecimiento espiritual de los miembros y al ver esos frutos, no debería haber mayor satisfacción que esto, que el ver el crecimiento espiritual. O sea, ay, yo hice algo bien. Esto no debería ser el fruto de esa persona, sino que todos los miembros, nosotros somos conectados orgánicamente, sea la iglesia, o sea dentro de los jóvenes o dentro de los adultos. 모습으로 움직이는 거예요. Todos nosotros estamos moviendo del mismo aspecto. Todos nosotros debemos guiar las almas y llevarlas a Cristo y luego hacer que ellos crezcan en el Señor y dar frutos de ellos. Es el motivo de nuestra satisfacción y nuestra gratitud y es un carácter del cristiano y esto es la máxima gloria y gozo que un cristiano pueda experimentar. Aquellos que viven esa vida santa, aquellos que reciben el orden del Señor, que lleven pues esa vida en el cual reciben el orden del Señor. Y por eso algunos departamentos dentro de la iglesia, la verdad, podrán tener esa fe a medias y servir a medias. Y entonces el enemigo constantemente los rodeará buscando el espacio para poder entrar. Pero en cambio de servir, ellos están haciendo todo en medias y hay esa grieta en el
el cual ellos, en el cual el enemigo podrá entrar y así tratando de destruir a la iglesia. Pero queridos hermanos, no hagan esto dentro de la iglesia. Ustedes hagan esto en el mundo. La iglesia, el lugar donde ustedes tienen que servir, donde está lleno de fuerza del Señor, del vigor del Señor. Y es el lugar donde nosotros tenemos que esforzarnos para poder dar gloria a la iglesia. Y estas personas, ¿cuánto el Señor se glorificará a estas personas? 사도 바울이 말하거니와 El amor de Dios en el cual Pablo está tratando de hablar es algo que es dado a todas las personas y no discrimina a ninguna persona, no importa qué clase de persona está, sino que es dada a todas las personas. Y si vemos en el versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pero entonces está diciendo que Él es deudor sin discriminar a nadie. No significa que haya 4 diferentes clases, sino 2 clases. O sea, los griegos y sabios son un grupo y no griegos y no sabios son otro grupo. 당시에 헬라 Y en ese tiempo, 사도 바울의 눈앞에 있는 그가 살던 당시 en esa era en la cual él vivía, solamente existía pues 2 tipos de grupos, los griegos y los no griegos. 말을 잘하고 Y las personas griegas, o sea, los griegos eran personas que hablaban bien griego y también vivían en la cultura griega, y incluso eran personas que eran educadas dentro de esa cultura griega, y en simples palabras eran personas sofisticadas, una persona que pertenecía a esa cultura avanzada, y esa cultura griega era esa cultura de dioses, y era una cultura grandiosa, que se considera grandiosa en ese tiempo, en el cual era avanzada, y la persona que vivía en la cultura griega se les llamaba como griega, y esa persona era una persona sabia que hablaba el lenguaje de los dioses, una mentalidad de los dioses de un nivel alto. Así era como se consideraba. Pero entonces podemos encontrar las personas opuestas a esto, los que no eran griegos y eran personas en el cual que no seguía a la civilización, personas que no seguían la cultura, o sea que no eran completamente la cultura griega, 어리석은 자라고 y eran personas que se consideran como personas no sabias. Pero entonces el punto de todo esto que quiere decir acá es que él no era solamente, pues no se dirigía solamente a las personas que tenían ese privilegio, las personas sofisticadas, sino que no importaba si eran sofisticados o no, que eran educados o no, que el evangelio estaba siendo llevadas a todas las personas sin ninguna discriminación. Y luego Pablo dice, yo soy deudor. 빚진 자 누구에게 돈을 Dice que es deudor. Por ejemplo, si uno pues presta el dinero de una persona y si no le vuelve a pagar, se convierte en deudor, ¿no es así? 돈을 갚아줘야 되는 의무가 O sea, tiene esa responsabilidad, o sea, ese deber de pagar. Por eso, entonces acá cuando dice deudor no simplemente habla, pues se refiere al dinero, sino que de pronto pues está hablando también del deber que debe hacer. O sea, que todavía le falta algo que pagar. 의무에 아직 O sea, que es una persona que tiene, o sea, que todavía tiene que pagar. Por eso si vemos en el caso del apóstol Pablo, 구원받은 것과 él fue pues salvo, pero al mismo tiempo fue nombrado como apóstol y eso ocurrió al mismo tiempo y es algo que parece algo especial, es un caso especial. Y entonces para él esto es algo grande y la responsabilidad y el deber que había recibido son grandes. 그런 반면에 두 번째로 Y luego, segundo, si el recibir, pues ser salvo también es una gran responsabilidad, pero el ser nombrado como apóstol también es algo grande, ¿no es así? El deber que recibe es algo grande y él recibe estas 2 cosas al mismo tiempo. Por eso, para el apóstol Pablo, para cualquier o diferencia de cualquier otra persona, el llamado que había recibido era algo muy evidente y algo fuerte. 또 바울이 복음을 전도하는 것은 Y el hecho de que el apóstol Pablo había llevado el evangelio no es algo personal, no es algo que él deseaba haciendo para poder satisfacer algo así, y tampoco no es para poder elevarse en una posición social, sino que era una persona, un deudor, decía que era un deudor, y no era una persona en la cual él podía pues enaltecer, sino que él vivió toda su vida como un deudor. 그리스도인 일꾼들에게 Y hay cristianos 임하고 있는
trabajadores que encuentran gran satisfacción simplemente en el ministerio en el cual ellos están involucrados, y solo que las cosas, al ver que las cosas marchan bien en su labor, o el simple hecho de participar y de presentarse en esto, siente gran gozo en eso. Y pues esto es así, es una gran recompensa, pero no podemos ver de que todo progresa de una manera positiva, sino que hay muchas cosas que van en unas cosas que uno no quiere. Incluso en medio de ese misterio, verá en los momentos de gran tristeza, de frustración, de agotamiento y muchos dolores. Incluso también hay momentos en el cual que tendrá que prepararse toda la semana para poder así enseñar, para poder así servir a las personas. Incluso la vida de esas personas en toda la semana puede ser difícil, pero incluso tener que prepararse para la de otras personas. Pero entonces, en cuanto a eso, entonces podrán sentir lástima, o sea, ser lastimados en su corazón y dificultad y ese cansancio. Pero entonces podrá pensar en un cierto punto, ¿será que debo seguir en esto? Y pensar, ay, ¿será que debo renunciar a esto? Y comienza a dudar si de las cosas que está haciendo es algo bien. Pero en mis ojos, estas cosas lo están haciendo muy bien. Pero entonces, incluso al pensar de esa manera, decir, debería de renunciar o no, pero ellos no renuncian fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos son deudores delante de Dios. Y ese deber que han recibido todavía ha sido, reside en ellos como una deuda. Pero ¿será que yo al pagar toda esta deuda yo tendré paz en mi corazón? ¿Piensan? ¿Qué pasará si yo pagara todo esto? ¿Qué pasará luego de esto? ¿Será que vendrá algo más grande? Claro que no. Una vez que ya ha pagado ese precio, entonces volverá a ese estado inicial que ya... Pero entonces no podrá pagar todo esto en toda su vida. O sea, toda su vida le será insuficiente para pagar esta deuda. El Señor, Cristo es nuestro Señor y nosotros somos siervos suyos, y el siervo es aquel que obra según su siervo, y la obra del su dueño es la obra suya. Y nosotros por trabajar cuando nosotros queramos no es algo que debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos orar como nosotros queramos, sino que nosotros debemos hacer la obra que el Señor desea. Y así nosotros podemos, así podemos llamar a nuestro Señor como Señor. Nosotros somos así siervos. Pero entonces todos los siervos, nosotros somos siervos que somos siervos inservibles. Y así el apóstol Pablo tuvo dos deudas es deudor de dos personas, quien es del Señor. Y al principio, él recibió ese deber, y así por eso tiene ese deber, ese llamado del cielo, en el cual tiene que tomar toda responsabilidad. Y luego, segundo, es deudor de esos siervos, de esas almas que debe de servir. Entonces, primero él tiene esa deuda con el Señor, pero en el mismo tiempo también es deudor de aquel que él debe cuidar de estas personas. Por eso, si vemos en el versículo de hoy, podemos ver que Pablo es deudor de ante los creyentes de Roma, y así todavía le queda esa deuda de cuidarlos a ellos. Por ejemplo, digamos, hay un lugar que se está quemando, y podemos ver que ahí hay un lugar, una persona que se está quemando en ese lugar, pero entonces, y no hay nadie a nuestro alrededor, pero entonces no podemos decir, esa persona debe de estar mucho calor. No podemos ser indiferentes y dejar a esa persona. Uno es responsable de salvar a esa persona. O también ocurre, digamos, si una persona se está ahogando en un río, no podemos pensar, la corriente es muy fuerte. No podemos pensar de esa manera. Y si alrededor no hay nadie, entonces uno es el responsable de salvar a esa persona. Debe hacer algo rápido para poder salvar a esa persona. Para el apóstol Pablo es como un bombero, y ese bombero al ver un fuego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y salvar, apagar el fuego, ¿no es así? Incluso si ve a una persona que se está ahogando en el río, entonces él tiene ese deber como el salvavidas para poder ir y salvar a esa persona. Él es la persona que debe salvar. Él tiene esa mentalidad. Y si vemos el apóstol Pablo, podemos ver que él tiene un contexto completamente diferente, algo que nosotros conocemos que él es diferente a todos nosotros.
¿Por qué? Porque Él fue llamado por Cristo, o sea, antes de ser llamado por Cristo para el deber, o sea, para la obra del Cristo, era una persona que destruía el Evangelio de Cristo. Era una persona que era impulsada completamente para destruir el Evangelio de Cristo. Pero entonces, si nosotros al ver esto podemos ver que tiene este contenido a la palabra de hoy, es como esto. Es como si Pablo les estuviera diciendo a ellos, es como yo, al tener ese corazón de servirlo a ustedes, no debería pues darme gracias a mí. Obviamente yo los sirvo a ustedes para poder, con ese amor que pues de amarlos a ustedes, pero yo he recibido ese deber de servirlos a ustedes, pero no importa si los ame a ustedes o no, yo he recibido ese deber de pues servirlos a ustedes, pero yo he recibido ese llamado con la autoridad, esa soberanía de Dios, y yo he sido llamado para poder hacer la obra de Él. Y ustedes ahora miren eso. Yo antes era persona que molestaba a nuestro Dios, pero ahora todo ha cambiado. Pero ahora conozco la obra que yo debo de hacer. Yo ahora siendo siervo de Dios, y la felicidad que yo tenga, que es que el Señor me use como Él desea. Y en el momento cuando Él me use como Él quiere, yo no debería incomodar al Señor. Esto es lo que es mi felicidad. Y yo al realizar la voluntad del Señor y el hecho de cómo puedo hacer yo para poder agradarlo a Él un poco más, es donde reside mi felicidad. Y lo que yo, pues el hecho de que yo les cuide a ustedes con todo esmero es no solamente porque los ame a ustedes, sino que deseo salvarlos a ustedes, porque deseo bendecirlos a ustedes por ustedes. Y así, para así no defraudar ese sacrificio que el Señor ha hecho por ustedes. Y es algo que nosotros no puedo dar vueltas o tampoco no puedo evitar. Es la responsabilidad que yo he recibido. Y la voluntad de nuestro Señor es salvarlo a ustedes. Por eso yo no puedo poner en vano esa sangre que ha derramado, sino que yo, siendo siervo, la verdad no puedo menospreciar ese amor que viene de Él. Y lo que yo tengo que hacer con todo mi esfuerzo es que ustedes puedan prosperar espiritualmente, y es la deuda que yo tengo en toda mi vida. Esto es lo que está diciendo en estos versículos. Y si vemos esta palabra en pantalla, pues el contenido es en una situación diferente, pero está hablando de lo mismo. La pasión por predicar el Evangelio es la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y por ello entonces Pablo comenzó eso desde antes. Y él vivía en una era en la cual todo, pues había una gran dificultad en todo lugar, un gran peligro en todo lugar que iba. Y es completamente diferente a la vida que ahora estamos viviendo ahora. Pero él, la verdad, para poder sostener esto, él tuvo que entregar su vida e incluso tuvo que enfrentar muchos peligros. Incluso dice, para él ir a Jerusalén, él estaba pensando con la idea de ir y morir en ese lugar. Incluso dice que el camino en el cual él tiene que recorrer es para poder cumplir esa vida en el cual, o sea, pues en ese camino que el Señor está haciendo, que le había encomendado, él tiene que entregar su vida, y él lo hace todo para la iglesia. Y lo único que tenía pues Pablo, la vida de Cristo, el valor de la vida de Pablo, era hacer la obra de Dios. E incluso entonces podemos ver muchas cosas en el cual nosotros podemos aprender. Por ejemplo, si vemos, dice de que incluso un compañero en el cual Pablo, pues trabajó junto con Pablo, había trabajado tanto que se había enfermado. Y pues dice, pues menciona a
Epafrodito, 목숨을 걸고 quien era una persona en el cual que ayudó en la obra de Cristo hasta con su muerte. 하시는 대로 Entonces los siervos de Cristo son aquellos que deben ir, son personas que obran según el deber y la voluntad del Señor, el deseo del Señor. Por eso nosotros, la verdad, no deberíamos proclamar nosotros como cristianos diciendo, ay, esto será que va a ser perjudicado para mí, será que esto no va, sino que nosotros, la verdad, no debemos cambiar rápidamente, sino que no debemos traicionar a la iglesia, pero estas personas no son verdaderos siervos, no son cristianos, aunque ellos hayan tenido esa deuda, no piensan en pagar esa deuda y son personas que son ajenos a Cristo. Queridos hermanos, todos nosotros somos deudores de nuestro Dios y no debemos ser personas que solamente busquen su propio beneficio. Nosotros éramos personas que molestábamos a la iglesia, a Cristo, y nosotros nada diferente a Pablo. Nosotros éramos enemigos del Señor, pero el Señor ahora el día de hoy nos ha llamado a nosotros para poder hacer su obra y somos deudores en Él. 생명에 대한 빚은 Y 따로 하고도요. la verdad es que nosotros somos deudores de Él y la verdad es que nosotros hemos recibido esa garantía de ese sueño y esa promesa eterna, pero nosotros al dejar esta tierra hay un deber que debemos de hacer 우리가 진 빚을 y es no olvidar de esa deuda que nosotros hemos tenido. Ahora vamos a orar todos juntos y en esta hora cuando oremos, digamos, 우리를 받아주며 감사드립니다. Señor, te damos gracias porque nos has recibido. Nosotros somos deudores y mientras nosotros vivimos en esta vida, no olvidaremos esa deuda que tenemos delante tuyo y tenemos frutos tuyos y seremos usados cuando tú nos uses. Danos esa oportunidad y como tú nos has mostrado como ejemplo, ayuda, Señor, que como nosotros nos has dado inspirado con el Espíritu Santo, seremos fieles. Recíbenos a nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 우리 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 우리 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님이여 우리는 정말 빚진 자로서 우리 주를 위하여 힘쓰고 주를 위하여 우리의 모든 정성과 우리의 사랑과 우리의 정열을 쏟을 수 있는 기회를 부여받은 자, 정말 영광의 그 기회가 있고 또 많은 은사를 받을 수 있는 그 특혜가 있는 자들입니다. 하나님 우리를 용서하시고 이제 우리의 삶을 새롭게 하시고 우리의 결단을 새롭게 하시고 정말 주님에 의한 정말 신선하고 새롭고 또 의미 있고 진실한 우리의 사역을 하게 도와주옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. 오늘 우리에게 있는 Y ayuda, Señor, que todo tiempo que tenemos en esta tierra e incluso toda esperanza que nos has dado de tu reino eterno, ayuda, Señor, para que podamos tener pues ese fervor para poder sentir más esto. Padre Dios, ayuda, Señor, que esta vida que nosotros tenemos en esta tierra, todos nosotros somos siervos tuyos, personas que deberían entrar a participar en tu obra. Y ayuda, Señor, de que nuestro deber es darte gloria a ti, dar fruto a ti. Y ayuda, Señor, que todos nosotros tengamos esos frutos que sea apto delante tuyo. Y no es en el cual de tener siendo egoístas, sino que nosotros podemos darnos a los unos a los otros para estar llenos de ese gozo y poder complacerte. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra mente. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos manifestar esas características que son tuyas. Y ayuda, Señor, a no ser esa iglesia que solamente sea ruidosa exteriormente, sino que pueda ministrar verdaderamente. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주께서 우리에게 부탁하신
Y en esta hora todos juntos alabemos, confesando esa vida que el Señor nos ha dado a nosotros. 주 부르심 따라 주 부르심 따라 예수 이름 부르며 나의 인생을 드렸네. 사람들 이해 못하고 결과 어떠하든지 주만 따라가길 원하네. 이제와 돌이켜보니 그저 부끄러울 뿐 모두 다 주의 은혜라. 벼랑 끝에서 나를 주의 손이 이끌어 여기까지 인도하셨네. 하나님 사랑 날 떠나지 않고 끝까지 사랑하셨기에 오직 예수와 십자가만 바라보면서 나의 생명도 아낌없이
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 용납해 주신 하나님 앞에 뜨거운 감사 박수 올립시다. 감사합니다. Y demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Y queridos hermanos, gracias